Licenciado, tiene usted 5 minutos de exposición libre. Si en los 5 minutos no puede concluir sus ideas, tiene 2 minutos adicionales para que lo concluya. Pasados los 7 minutos, entonces entramos a la ronda de preguntas, que durarán no menos de 15 minutos. El tiempo corre y tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El propósito en esta ocasión que nos presenta ante ustedes nos permite exponer los puntos más relevantes que consideramos sustentan o sustentarían nuestras pretensiones para alcanzar una posición en el Tribunal Constitucional. Desde el año 2000 nos involucramos en los procesos de reformas del sector justicia, desde el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, donde tuvimos la oportunidad de desempeñar la función de director ejecutivo y desde allí vincularnos a los proyectos de reforma con las diferentes agencias de cooperación internacional de los Estados Unidos, Naciones Unidas, Unión Europea y Cooperación Española. En ese entonces, pues, en el marco de ese proceso, también desarrollamos un trabajo muy dinámico con la reforma de los códigos, tanto de los códigos penales como de los códigos civiles, los de procedimiento y también lo de la parte sustantiva. Ese proceso nos llevó posteriormente a vincularnos con trabajos en el Poder Legislativo, a donde ingresamos por medio de un concurso de oposición del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permitió incorporarnos como asesor técnico legal de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Desde esta posición pudimos ir fortaleciendo nuestros criterios y nuestras convicciones aún más respecto a todo el proceso de formación de las leyes. Y desde allí entonces seguimos con los trabajos de los diferentes códigos que habíamos estado trabajando desde el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia. Durante ese periodo de tiempo que se extiende hasta el día de hoy, en el que desempeñamos la función de asesor técnico legal de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, pues hemos visto el tránsito de todos estos proyectos de ley, no solamente de los códigos, sino también la oportunidad que se nos brindó en el año 2009 para incorporarnos como asesor técnico legal de la reforma constitucional de 2010. En aquel entonces participamos como asesor técnico legal para la Comisión fundamentalmente de Auditoría y Verificación, que tuvo bajo su responsabilidad ofrecer el texto para la segunda lectura a la Asamblea Nacional Revisora. Fue precisamente en esa experiencia que pudimos obtener un elemento importante, y es hoy haber alcanzado la conformación del Tribunal Constitucional, porque en aquel entonces, después de la primera lectura en la Asamblea Nacional Revisora, se rechazó la propuesta inicial que traía el proyecto de reforma, que era una cuarta sala adscrita al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Aquello quedó fuera porque fue rechazado en la primera lectura de la reforma constitucional y se generó un vacío en ese momento porque las acciones directas de inconstitucionalidad le estaban reservadas a esa sala, y al rechazarse el proyecto de la sala, en este caso una sala cuarta, que trataría sobre el tema del control de constitucionalidad, se había producido un vacío que fue el momento en el que la Comisión de Verificación y Auditoría pudo aprovechar para hacer una propuesta formalmente de la incorporación de un tribunal constitucional. Desde ese momento, pues, seguimos muy ligados a todo ese proceso del tema constitucional y posteriormente, pues, nos decidimos participar en el concurso el año anterior para las altas cortes que se desarrolló para la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. En aquella ocasión, julio del año pasado, fuimos escogidos por este honorable Consejo Nacional de la Magistratura como juez
suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, donde nos desempeñamos como magistrado suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral. Hasta estos momentos, pues desempeñamos esas funciones y también la complementamos con trabajos de asesoría en la Cámara de Diputados, desde donde pudimos vincularnos al proyecto como asesor de la Ley de Partidos Políticos y actualmente del régimen electoral en la Comisión Bicameral. Estoy a disposición de ustedes. Gracias. ¿Preguntas? Por este lado. Fran. Gracias, presidente. Buenos días, Marcos. Marcos, hay temas que son recurrentes en los recursos tanto de revisión constitucional como en los recursos de casación. Tema muy recurrente. El tema recurrente que me refiero es el debido proceso. Y respecto a las reglas del debido proceso, vienen casi todos los recursos de casación y van en los recursos de revisión por igual. Pero en resumen, ese debido proceso, que antes lo recitábamos, el artículo 8 de la Constitución, el 69 actualmente, realmente, ¿a qué se refiere el constituyente cuando habla de debido proceso? ¿Y cuál es la diferencia de las normas de derecho común y las normas que tienen que ver con debido proceso? ¿Cuál es la frontera que separa una y otra? Por favor, que nos pueda explicar. Gracias. Todo el concepto del debido proceso, que forma parte de una de las grandes conquistas del constitucionalismo, nos lleva precisamente a un espacio en el cual el ciudadano tiene las garantías, y a eso se refiere el debido proceso, tiene las garantías en un sistema de un Estado social y democrático de derecho, de poder acceder a la justicia, y ese debido proceso en términos conceptuales nos traduce un conjunto de garantías que deben ser, diríamos, preservadas para que el ciudadano pueda tener la posibilidad de recibir una respuesta oportuna y una respuesta justa del sistema de justicia. Ese debido proceso tiene diferentes expresiones, como por ejemplo el derecho que tiene la persona a ser escuchada con relación al tema sobre el cual se le está imputando, que tenga también el derecho a un juicio rápido, en un tiempo razonable, oportuno, el que tenga la oportunidad de defenderse, el de que tenga la oportunidad de que se le puedan presentar anticipadamente las pruebas y presentarse ante un tribunal que haya sido establecido conforme a derecho, previo a ser juzgado por cualquier infracción. De tal manera que es un conjunto de manifestaciones que conforman o configuran un cuerpo de garantías. Y es por eso que, por ejemplo, en el proceso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, de las tres causales, o mejor dicho, tres requisitos que conforma ese proceso, todos los casos que llegan al Tribunal Constitucional, y nosotros desde que estuvimos trabajando allí como letrados por 3 años y medio y luego como asesor del Tribunal Constitucional hasta el año pasado que fui electo al Tribunal Superior Electoral, todos los casos que llegan provenientes de la Suprema Corte de Justicia en los recursos de revisión se refieren al debido proceso y tutela judicial efectiva, porque las otras dos causales, de hecho en algunos sistemas constitucionales ni la asimilan, como por ejemplo el de que la Suprema se aparte de un precedente del Tribunal Constitucional o que tome una decisión en base a una ley derogada. Esos dos casos son prácticamente imposibles de que ocurran y algunos sistemas ni lo contemplan. Nosotros lo tenemos en la ley de procedimientos constitucionales, pero todos los casos que llegan precisamente bajo la sombrilla de que se le ha violado el debido proceso de ley. Y esta fue la discusión que se dio también cuando se habló del choque de trenes, cuando se planteaba el de que no se quería una jurisdicción constitucional especializada, porque se temía el tema de revisarse las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el análisis en aquel entonces, cuando estuvimos trabajando todo este proceso en el Congreso, cuando trabajamos la Ley 137, nos preguntábamos esto:
si los actos del Poder Ejecutivo son susceptibles de inconstitucionalidad, y lo mismo también los actos del Poder Legislativo, ¿por qué los actos del Poder Judicial podrían no serlo? Bueno, vamos a analizarlo. Puede ser una sentencia de la Suprema Corte de Justicia o de un órgano de cierre, como el Tribunal Superior Electoral, ¿podría o no conllevar a la violación de un derecho fundamental? Esa era la respuesta que teníamos que buscar para saber si podíamos incorporar o no el recurso. Y la respuesta fue afirmativa. Y en la práctica se ha demostrado. En la Suprema Corte de Justicia se han emitido sentencias declarando inadmisible, por ejemplo, un recurso de casación donde una persona que ha sido condenada a más de 10 años de prisión por un delito penal, pues por algún error, en este caso de valoración, se ha declarado inadmisible el recurso de casación, no obstante que el artículo 428 de la ley del Código Procesal Penal permite que todas las sentencias cuya pena imponible supere los 10 años cumplen con el requisito de poder acceder a la casación. Y entonces, obviamente, cuando han llegado al Tribunal Constitucional decisiones de inadmisibilidad con situaciones configuradas de esta manera, se han dado ya más de 2 o 3 sentencias que el Tribunal Constitucional ha tenido que devolverla a la Suprema Corte de Justicia, precisamente por la inobservancia del requisito del 428 del Código Procesal Penal, lo que implica que de alguna manera se ha invocado, en este caso, la violación al debido proceso. Sí, magistrado. Mariano Germán tiene la palabra. Sí, magistrado presidente. Ok. Marco, tú eres elegido al Tribunal Constitucional. Te llega una casuística. Revisa la Constitución. No encuentra solución por imprevisión. Revisa la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No encuentra solución a la casuística por imprevisión. ¿A cuáles disposiciones tú recurres para buscarle solución al caso? Sería bueno, magistrado, tal vez, si pudiéramos poner en contexto la casuística. No te voy a decir la casuística, Bien. La imprevisión solamente. Llega por la vía del recurso de revisión. No. De revisión. Te llegó la casuística. No le pudiste encontrar respuesta porque la Constitución no la prevé. No le pudiste encontrar respuesta porque la ley orgánica no lo prevé. Y yo te digo, ¿a cuál norma tú recurres para buscarle solución? Bueno, para una situación como esa me voy a referir a lo siguiente. El Tribunal Constitucional dispone de 5 procedimientos para abordar cualquier caso, independientemente de su naturaleza y de la casuística que fuera. El Tribunal Constitucional, y básicamente son 2 los procesos que concentran más del 90% de los casos, independientemente de la casuística que le llegue. Son las revisiones constitucionales de amparo y las revisiones jurisdiccionales de las decisiones de los tribunales de cierre como la Suprema Corte de Justicia. Particularmente no advierto ninguna casuística que pueda llegar al Tribunal Constitucional que no encuentre respuesta en la Constitución de la República. Para mí, la Constitución de la República, a partir de la estructura de valores y de principios que la soportan, es la herramienta única, la herramienta en la cual basamos nuestro sistema político, social y económico, que tiene respuesta a todas las situaciones posibles que se puedan presentar, solamente pueden ser encontradas en la Constitución de la República, no en el marco adjetivo. No estoy conforme, pero está bien. Muchas gracias. No, senador Paliza. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, señor Cruz. Muchas gracias, señor. En su rol o en el transcurso de este breve tiempo del nuevo Tribunal Superior Electoral, del cual usted es
primer sustituto, el sustituto del presidente, el Tribunal Superior Electoral ha hecho un esfuerzo importante por consolidar, si se quiere, las competencias del tribunal versus las competencias del órgano de administración de los propios procesos electorales, en este caso la Junta Central Electoral. Inclusive ha desarrollado un interesante encuentro internacional para discutir de esas competencias y ha elaborado un borrador de proyecto de ley que busca hacer de las juntas municipales un primer grado en materia del propio ejercicio de los asuntos electorales. Su visión sobre ese debate que ha impulsado el Tribunal Superior Electoral y más aún sobre el proyecto de ley, si usted lo conoce. Sí, conozco el proyecto al respecto, o más bien la propuesta que ha hecho el magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral y particularmente no coincido y no comparto la propuesta. De hecho, ante la Comisión Bicameral sobre el régimen electoral, di mi opinión cuando se me requirió al respecto. Hay un tema aquí que básicamente, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las juntas electorales? La naturaleza jurídica de las juntas electorales es fundamentalmente administrativa. Están constitucionalmente adscritas jerárquicamente a la Junta Central Electoral. Y la función contenciosa de las juntas electorales es ad hoc, única y exclusivamente para el momento en el que se celebran elecciones. Por lo tanto, la naturaleza jurídica desde el punto de vista constitucional de las juntas electorales impediría de que se pudieran, en este caso, dividir en tribunales de primera instancia y una parte administrativa bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral. La Constitución no permite esa dualidad para que en términos, diríamos, positivos, pudiéramos, a través de una ley adjetiva, crear tribunales de primera instancia en materia contenciosa. O sea, desde mi punto de vista, hay un obstáculo desde el punto de vista constitucional que no permitiría que pudieran dividirse para conformar, en este caso, tribunales de primera instancia en materia electoral. Bien. Otra pregunta interesante que me gustaría, dada su vinculación con el propio Poder Legislativo, interactuar, es sobre las iniciativas legislativas populares y otros instrumentos de consulta que la propia Constitución, la Constitución del año 2010, recoge. Estos sistemas no son nuevos en el sistema constitucional de América Latina, inclusive en el Uruguay, por ejemplo, tienen cerca de 100 años en desarrollo. Sin embargo, aquí parece novedoso. Sin embargo, aun cuando tienen 8 años, y sé que hay algunas leyes que aún pendientes de su aprobación, en su entender o en su opinión, ¿por qué no ha habido aún todavía en República Dominicana un solo esfuerzo de impulsar uno de estos sistemas de consulta o de iniciativa que tiene el ciudadano dominicano como consecuencia de la propia Constitución? Sí, es importante la pregunta en este sentido por lo siguiente. Personalmente, yo he participado en la Cámara de Diputados en más de un proyecto de ley sobre este tema de las consultas populares y los diferentes mecanismos, en este caso de participación más directa de la ciudadanía en los procesos de formación de las leyes. En el caso de estos proyectos que han llegado a la Cámara de Diputados, se han estado discutiendo desde hace varios años y de hecho forman parte de las reservas que la Constitución ha hecho de diferentes leyes, más de 40, que aún están pendientes de ser implementadas. El tema de la iniciativa popular forma parte de los diferentes mecanismos que en otras sociedades ya han ido avanzando de manera muy diligente respecto a empoderar a la ciudadanía de un nivel de participación más democrático con relación a las situaciones que le pudieran afectar o pudieran tener un mayor nivel de participación en la toma de decisiones políticas. En el caso de la iniciativa popular que está planteada en la Constitución, permitiendo de que la ciudadanía pudiera impulsar un proyecto de ley con el 2% del registro de los electores, pues esto ya está contemplado en un proyecto de ley que ya tuvo una primera aprobación, pero perimió. Y de hecho, tengo entendido que en la Cámara de Diputados tienen mucho interés de impulsar de nuevo ahora el conocimiento de este proyecto para que sea definitivamente aprobado nuevamente. No hay discusión en cuanto al contenido. Hay de parte de todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado,
hay coincidencia para que este proyecto sea una realidad y de esa manera pues podamos tener una justicia y podamos tener un ejercicio mucho más democrático donde la ciudadanía pueda tener un nivel de participación mucho más directo. Buenos días, honorable doctor Marco. Si a usted le llega una acción directa, una acción de un tercero en representación de un ciudadano que haya interpretado o inducido que le han violado los derechos a esa persona, él como tercero, ¿qué haría usted? Bueno, si estamos hablando de una acción directa de inconstitucionalidad. Un tercero en nombre de un ciudadano. Sí, a eso me refiero. ¿En una acción directa? Bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista procesal, hay entonces una situación que resolver. Magistrado, trate que las respuestas sean más breves, porque ya el tiempo se acabó. Por supuesto. Sí. Hay una situación desde el punto de vista procesal, de que las acciones directas de inconstitucionalidad deben ser interpuestas por el presidente de la República. ¿Cuáles son los actores legitimados? El presidente de la República, una tercera parte de los diputados y senadores, y una persona que tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido. Por lo tanto, un tercero, introducir una acción directa de inconstitucionalidad con relación a otra persona que le pudiera estar afectando, procesalmente no se contempla porque quien tiene en este caso la legitimación activa tiene que ser la persona que en este caso quiera reclamar el daño que le está provocando la ley. Muy diferente a un amparo, que puede utilizar a un abogado en un amparo para que lo represente en sus intereses, pero en una acción directa tiene responsabilidad procesalmente el sujeto activo de la acción, no lo puede hacer un tercero por él. Gracias. Senador Reinaldo Paredes. Muy buenos días. Usted refirió que es suplente del magistrado juez presidente del Tribunal Superior Electoral. Hay elecciones en el Colegio Médico Dominicano, que es un gremio profesional, y una parte involucrada en ese proceso eleccionario interno del Colegio Médico Dominicano entiende que ha sido afectado en sus derechos e interpone un recurso de amparo. ¿Por ante quién debería interponerlo, tratándose de asuntos electorales de ese gremio? Bueno, en este caso, tanto la Constitución como la Ley 2911 del Tribunal Superior Electoral no permite que los casos de gremios y de organizaciones de profesionales sean dilucidados o sean dirimidos en el Tribunal Superior Electoral. Solo el caso de los partidos políticos, de las agrupaciones y movimientos políticos. En el caso de los gremios de profesionales, tienen que ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, que en este caso sería la jurisdicción civil. Buenos días, amigo Marcos Cruz. La Constitución de la República, a lo largo de la historia de la República Dominicana, ha sido modificada 39 veces. De esas 39 veces, 32 han sido para promover elección presidencial de los gobiernos de turno. En su experiencia en la Comisión de Revisión de la Constitución de la República para aquella modificación de aquella Asamblea Revisora del 2010, donde usted trabajó arduamente, ¿entiende usted que a lo largo de la historia, desde este momento hasta ahora, a 8 años, hay algunos elementos importantes que debían de modificarse para beneficio de la ciudadanía? Con relación a la Constitución, sí, la Constitución es un producto social que debe de alguna manera ir incorporando precisamente todo ese, diríamos, discurrir de una sociedad. Pero la Constitución tiene que tener una vocación de permanencia en el tiempo y obviamente no puede estar sujeta a variaciones en un tiempo relativamente corto. Es una responsabilidad que tiene el legislador constituyente. Tiene que tener esa visión de futuro de tal manera que evite que se puedan estar introduciendo cambios en la Constitución, porque la Constitución no tiene ni debe tener la flexibilidad que tiene una ley adjetiva, porque precisamente tiene una conformación programática. El destinatario de la Constitución y de su contenido es en primer lugar el legislador y luego lo es el Poder Judicial, porque ambos la interpretan desde los actos que emiten. Son sus dos fundamentales destinatarios. Y ellos producen y pueden
incorporar en sus decisiones esa dinámica social de una manera mucho más rápida. La Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos es una de las constituciones en términos relativos más cortas y, sin embargo, ha perdurado por más de 200 años. Se han incorporado enmiendas, alrededor de unas 26 enmiendas, pero su cuerpo fundamental y su cuerpo central, dogmático, permanece incólume, permanece firme. De eso se trata la Constitución, de un texto que debemos nosotros tratar de preservar en sus términos formales. Muchas gracias. Licenciado, por su comparecencia y mucha suerte. Gracias, señor presidente.